Muy buenas tardes. Me puso aquí a recordar momentos muy importantes de mi vida, Alfredo, compartidos con muchos de ustedes en las aulas, en pregrado y luego en esta época de práctica de su medicina. El reto de inaugurar esta nueva corte y de asumir esta conferencia sobre interpretación de electrocardiogramas, pues me puso a trabajar duro y a pensar qué les debía presentar a ustedes. Me atreví a traer esta fotografía porque fue una fotografía que los residentes de medicina interna hacen un curso de medicina interna exitosísimo y muy gentilmente colocaron esta imagen en su libro y en el afiche promocional. Pero definitivamente vean ustedes que aquí está expresado lo que es esa interpretación de un electrocardiograma. Está el trazado, pero no podemos alejarlo del contexto clínico. Eso pertenece a un paciente. Está todo ese proceso intelectual que hacemos como médicos formados y empezamos a comparar con patrones electrocardiográficos que hemos ido aprendiendo desde que estábamos en el tercer semestre o antes en la Facultad de Medicina. Hacemos una conclusión y tomamos una decisión. Y fíjense ustedes cómo en los diferentes puntos, en ese proceso intelectual, todos los días aprendemos y podemos enseñar. Y en ese proceso continuo estamos. Y en la parte de comparación de patrones, mientras esa biblioteca de patrones que tenemos en nuestra mente esté bien alimentada, va a ser mucho más fácil rápidamente interpretar lo que está pasando con el paciente. Y ya en la toma, en la conclusión y en la parte de decisiones, ahí está toda esa ciencia que hemos ido aprendiendo, pero está además ese arte que nos caracteriza a nuestra profesión. Desde que se descubrió la electrocardiografía, las imágenes de las ondas siguen siendo las mismas, caray. Y se sorprende uno, todos los días encuentra uno artículos nuevos, nuevas visiones de la electrocardiografía y sigue siendo una herramienta extraordinaria. Este patrón del electrocardiograma normal lo tenemos todos y posiblemente una vez que vemos un electrocardiograma que se parece a esto, decimos, este electrocardiograma está en límites normales y es lo que nos sirve para comparar permanentemente. El caso que está a este lado es un caso precioso de una jovencita de 24 años que llega por disnea, está en un embarazo. El médico no encuentra nada que le explique su disnea, pero le toma un electrocardiograma y aparece lo que vamos a ver ahorita con más detalle, una anormalidad de la aurícula izquierda, y le prende la alarma al médico, la vuelve a auscultar y encuentra un ritmo de Durosierre, y hace el diagnóstico. Esa paciente tiene una estenosis mitral y esa es la causa de su disnea y está en embarazo, y adelante con el manejo de esa paciente. Sean sistemáticos. Hay que hacer una correlación clínica. Uno, muy rico que le ofrezcan un electrocardiograma y uno empiece a lucubrar, pero un electro con su historia le va a permitir a uno a llegar a conclusiones interesantes. No dejen de mirar los aspectos técnicos. Y estos patrones que les envié un documento que he ido perfeccionando, espero que les sea de mucha utilidad para que enriquezcan ese esquema de patrones para comparar. Esta es la propuesta de orden, de ser sistemáticos, mirar los aspectos técnicos, tomar la frecuencia, definir si estamos ante un ritmo sinusal o diferente, mirar los intervalos, mirar los ejes, las morfologías, si hay alguna observación para hacer, y finalmente la conclusión electrocardiográfica. Miren la parte de aspectos técnicos que uno se sorprende cómo pueden influir en un diagnóstico y una toma de decisiones. Llega un señor de 72 años con dolor precordial, le tomamos este electrocardiograma y obviamente que nos llama la atención esa línea plana en D2. Dice, un miércoles, seguramente una de las placas está suelta, pero qué caray, con eso es suficiente. Y empieza uno a mirar el electrocardiograma y definitivamente alcanza a observar unos cambios del segmento ST, de un segmento ST deprimido en estas derivaciones y dice, dolor de pecho, ese debe ser un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. ¿Listos? Pues no quedamos tranquilos y pusimos los electrodos como debían ser. Y miren ustedes, qué cosa tan distinta. Al faltar una derivación, miren
cómo se aprecia ahora claramente esa elevación del segmento ST en 3 derivaciones que miran la cara inferior y observen esta depresión del segmento ST que es correspondiente a la elevación que hay en 2, 3 y ABF. Aquí sigue la depresión del segmento ST en las otras derivaciones. Nos cambió el diagnóstico completamente. Estamos frente a un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST que hay que manejarlo completamente distinto. Hay que buscar que ese vaso que está cerrado se abra, como ahora va a discutir el doctor Juan Manuel Senior. Y esto que es de todos los días, porque todos los días, así sea uno experto, se le pasa por alto. Ese es un señor que venía a un control, se le había hecho una cirugía hace unos años de un aneurisma de aorta abdominal y le tomamos este electrocardiograma porque lo notamos arrítmico. Obviamente que nos llama la atención la presencia de estas extrasístoles, pero vemos en este D1 que hay una Q y también en ABL hay una onda Q. Entonces dice uno, ay, este paciente seguramente se infartó, ¿no? Tiene una onda Q allí, pero alguien inmediatamente trae su patrón de reconocer que en D1 siempre debe haber una P positiva y dice, no señor, ese paciente le tomaron muy seguramente con los cables trocados. Le tomamos con esa observación de esa P negativa en D1, ese patrón que vamos a reconocer nos dice los cables están trocados y le cambiamos los cables y observen qué tan distinto es ese electrocardiograma. Vemos ya claramente la onda R en D1, vemos una onda R claramente en ABL. Posiblemente la otra morfología nos explica un bloqueo del fascículo anterior y otros detalles más que no es el momento de discutirlos. Pero nuevamente los aspectos técnicos son claves. Entonces, este primer patrón, P negativa en D1, o es por cables trocados o por una destrocardia, tendríamos que ver las derivaciones precordiales. Si no hay progreso en las derivaciones precordiales de la onda R, probablemente es una destrocardia. Pero si vemos que hay R en B5 y en B6, son nuevamente cables trocados. Y la otra situación es lo que vemos aquí a un ladito. Vemos una P negativa en D1, ustedes ven cómo está también negativa en D2. Ese paciente tiene una onda R claramente en D1, pero una P negativa en D1 son ritmos no sinusales. Están en otro punto distinto de la aurícula y nos dan esa morfología. P negativa en D1, esas 3 posibilidades. Y mírenla siempre, porque fácilmente uno hace una interpretación inapropiada. ¿Vale? Este detalle técnico se los insisto porque muchas veces nuestras técnicas o nosotros mismos colocamos las chupitas de los electrodos muy arriba y eso le cambia el patrón al electrocardiograma. Deja de haber una falta de progreso de la onda R de B1 a B3 y de pronto interpreta uno como si esto fuese un infarto antiguo del miocardio. Coloquen muy bien la chupita de B1 en espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, línea peristernal derecha y la izquierda, ¿de acuerdo? Y miren que sus auxiliares lo hagan apropiadamente. Lo mismo la colocación de las otras derivaciones, y ahí tenemos el patrón de la imagen de un electrocardiograma normal de las derivaciones precordiales como es. En el caso del paciente que vimos que se dejó de aplicar apropiadamente la plaquita en una de las extremidades y que salió plan en D1 y que vimos esa elevación del segmento ST en 2, 3 y ABF y la depresión en D1 y ABL, tenemos que sospechar que el paciente tiene una extensión al ventrículo derecho y en esos pacientes es indispensable tomar precordiales derechas. Pero esta parte que a veces se nos olvida y es un patrón que no se les va a olvidar. Llega a ustedes un paciente con dolor de pecho característico y lo único que ven en el electrocardiograma es una depresión del segmento ST en B1, en B2. De pronto pueden ver un poquito más alta esta onda R, la ven un poquito más alta y esta depresión, uno fácilmente interpreta esto como un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Tómele las derivaciones posteriores porque ahí está la respuesta. Entonces la colocación de B7, B8, B9, donde podemos observar cómo el segmento ST está elevado y nos dice, estoy frente a un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y el manejo es completamente distinto. Ese paciente necesita que lo revascularicemos o que logremos con una trombolisis lograr el flujo de ese paciente. Otro patrón que vamos a insistir aquí porque les conté cómo esta jovencita logramos hacer el diagnóstico de una estenosis mitral y explicar la disnea, porque veamos siempre cómo es la P en B1. Si esa P en B1
es una fase negativa muy profunda, más de 1 milímetro de profundidad y 1 milímetro de duración, es una anormalidad auricular izquierda. Miren qué lindo de la jovencita que estamos hablando, cómo está esta muesquita aquí. Y es interesante lo siguiente, porque les voy a contar, cuando vemos una P de esa, la mayor parte de ustedes dice, hay una hipertrofia auricular izquierda, hay una dilatación auricular izquierda, pero resulta que los técnicos nos dicen, hablen mejor de anormalidad auricular izquierda, porque miren este caso, es de un muchacho de 19 años, llega con unos 15 días de estar con un cuadro febril, escalofríos, pérdida del apetito, se siente muy mal, y hace una falla cardíaca, entra con una falla cardíaca. Se toma un electrocardiograma, que es apenas obvio, como vamos a ver ustedes ahorita con Clarita, en la parte del manejo de falla cardíaca, el electro es un aporte fundamental, y nos encontramos que este muchacho tiene efectivamente una taquicardia sinusal. Claro, tenemos aquí los complejos estrechos, siempre hay detrás de cada complejo una onda P, tiene todas las características de una P sinusal. Es una taquicardia sinusal, pero desde entrada nos llama la atención de que hay una onda P que tiene esto, una muesca en la parte de arriba, una duración mayor y esta fase negativa importante en B1. Este paciente tiene, esperamos que nos diga la ecocardiografía, tiene falla cardíaca, tiene este cambio electrocardiográfico, definitivamente vamos a tener que pensar que ese paciente a lo mejor tenga una aurícula izquierda grandísima y que tenga un problema como la de la niña de una estenosis mitral. Pues sorpréndanse, ese muchacho lo que tenía era un linfoma que estaba infiltrando la aurícula y sobre todo la parte interauricular. Entonces, todas estas 4 cosas producen la misma morfología, por eso hablamos de anormalidad auricular. Retraso en la conducción interatrial, como en el caso de este muchacho con el linfoma. Dilatación auricular, como en la niña de la estenosis mitral. Hipertrofia auricular, que es un poco difícil que se dé porque es muy delgada las paredes de la aurícula. Y finalmente, algo que es bien importante es el aumento de la presión intraatrial, que puede ser la única manifestación de una disfunción diastólica. Falla cardíaca, van a ver ustedes el panorama de falla cardíaca, como hay que considerar la parte de aumento de la presión intraatrial. Un hombre, 43 años, ya ustedes todos vieron algunos de estos electrocardiogramas y están listos a tener la respuesta de qué fue lo que se encontraron. Palpitaciones y mareo. Buscando la sistematización, uno dice, hombre, estoy frente a un paciente con una taquicardia. Sí, señor, 130 latidos por minuto. Rítmica, el RR está completamente constante. El complejo QRS es estrecho. Ese es algo supraventricular. ¿Será que es una taquicardia sinusal simplemente? Pero empezamos a ver esta barriguita, y empezamos a decir, le tomo una fotocopia a este paciente y hago esto. Ajá, tenemos el diagnóstico. Eso, el paciente tiene definitivamente un flóter atrial. Y cuando vemos B1, siempre que tengamos un ritmo que no sea sinusal, miren cuidadosamente B1, tomen un B1 largo y allí pueden buscar muy cuidadosamente esas ondas propias del flóter. Ahora en la conferencia de taquiarritmias, el doctor Ortiz va a darles muchos elementos adicionales para disfrutar de este lado. Reto para ustedes, yo espero que lleguen a un diagnóstico. Este electrocardiograma es de un reto precioso, por lo siguiente, porque tiene un par de patrones que deben reconocer ustedes. Es un señor de 56 años, consulta por disnea, pero además por una molestia precordial que se incrementa con la respiración profunda y con la tos. Vemos el electrocardiograma y yo creo que estamos de acuerdo que ustedes inmediatamente observan este detalle en B4, en B5, en B6. Ven una S profunda en B1. Uy, aquí hay una manifestación de una anormalidad auricular izquierda, un detalle interesante para considerar hipertrofia auricular, hipertrofia ventricular. Miramos con más detalle y decimos, hombre, yo veo aquí unos cambios de repolarización. Si yo encuentro este patrón de una R muy alta en B5 con una depresión del segmento ST y T negativa, digo, esa depresión del segmento ST es cambio secundario de la hipertrofia y no es una cosa de tipo isquémica.
Pero empiezo a mirar y digo, es que tan curioso, ¿no? Esto suena como un poquitico elevado, en vez de estar un poquito deprimido, está medio elevadito ese segmento ST, y aquí en B2, que yo esperaría que de pronto estuviera elevadito, pero esto me parece muy curioso, y empieza uno a mirar con detalle el electrocardiograma y encuentra este detalle, el segmento PR deprimido en 2, en D3, pero algo mucho más diciente, no se les va a olvidar este patrón, un segmento PR elevado con un ST deprimido en ABR y hacemos el diagnóstico. Este paciente tiene dos patrones, un patrón de hipertrofia ventricular izquierda, ¿estamos? Y el otro, pericarditis. Ese dolor de pecho del paciente, esa característica semiológica de su tipo de dolor, tenía simultáneamente una cardiopatía hipertensiva y una pericarditis. Ese patrón que están viendo del segmento ST en ABR y la elevación del PR, del segmento PR en ABR, es un patrón precioso para que no lo dejen olvidar en el futuro. Lo tomé de New England porque hace unas 4 semanas salió y se los recomiendo que vean este casito, que es de esos challenges, de esas pruebas que nos ponen las revistas interesantes. Con este electrocardiograma, con el patrón que tiene este electrocardiograma, hacemos el diagnóstico sin el cuadro clínico. Aquí no les cuento el cuadro clínico porque inmediatamente harían el diagnóstico. Es una mujer de 56 años, sea de mama hace 6 años y se presenta con fatiga y disnea. Se le toma el electrocardiograma y este es el electrocardiograma de esa paciente. ¿Tienen el diagnóstico? Tiene un voltaje pequeño, ¿estamos? ¿Qué más piensan? Es muy tenue, pero observen algo que se los va a mostrar con más detalle. Miren este complejo, miren el que sigue. Miren este complejo, miren el que sigue. Miren este complejo, miren el que sigue. Entonces miren estos complejos intermedios y miren este complejo de más voltaje. Está haciendo una alternancia eléctrica. ¿Qué tiene ese paciente? Taponamiento cardíaco. ¿Ya? Ese patrón es de un taponamiento cardíaco. Vean la radiografía. Esa paciente tiene un gran derrame pericárdico y también pleural, tiene un CA de mama infiltrante. Y si ven ustedes el video que tiene New England, es precioso. Ven ustedes aquí el corazón, ven el saco pericárdico, ven todo este líquido y ven cómo bambolea, como un bandajo de una campana, ese corazón en cada batido, y por eso se acerca y se aleja y da esa alternancia eléctrica tan bonita de ese patrón que le permite a uno reconocer un taponamiento. Este es uno de mi colección, un chico como los que vemos en urgencias que llegan con una herida de pecho y desarrolla. Ustedes vieron el cuadro clínico de la paciente, ¿cierto? Es una paciente que llegó con la tríada de Beck, una paciente que llegó con ingurgitación yugular, con un pulso bien pequeño, alternante, con un cambio paradojal, un pulso paradojal, una presión muy bajita, ruidos alejados. Definitivamente el cuadro clínico era de un taponamiento. Y este chico, vean ustedes cómo tiene el mismo patrón. Es un complejo de voltaje alto, uno de voltaje pequeño, uno de voltaje alto. Definitivamente este es el patrón de alternancia eléctrica que nos hace pensar en un taponamiento cardíaco, ¿vale? Ahora van a trabajar la parte de infarto de miocardio. Y miren el primer electro que vimos. Este joven de 35 años, uno no se imagina que un chico de 35 años entre por un infarto de miocardio, pero tiene un antecedente familiar muy importante y su cuadro clínico es característico, un dolor torácico retroesternal referido a mentón, y le tomamos un electrocardiograma y de entrada vemos y vamos a buscar una elevación de la T. Miren esa T picuda, elevada, cómo se jala el segmento ST en un territorio bien definido como es 2, 3 y ABF.
¿Será que de pronto ese paciente pueda tener una pericarditis? Tiene 35 años, dolor de pecho, ¿por qué no tendrá una pericarditis? Pues miramos las derivaciones que están opuestas a 2,13 ABF y nos encontramos que hay una depresión muy importante del segmento ST en D1 ABL y también lo hay en B2. Cuando hay esos cambios recíprocos, ese patrón de elevación del segmento ST en unas derivaciones y en otras está deprimido, ese patrón le dice a uno, ese paciente, esa elevación del segmento ST es un infarto agudo de miocardio. Esa elevación está dada definitivamente por una situación isquémica, ¿de acuerdo? Entonces, este paciente, ya saben que hay que hacer además, tomar precordiales derechas. Entonces, este paciente con esos cambios, miren las precordiales derechas. B3R, ya lo empezamos a ver cómo ese patrón empieza a ser anormal, pero B4R ya no nos deja duda, B5R no nos deja duda y B6 no nos deja dudas. Infarto agudo de miocardio de cara inferior con extensión a ventrículo derecho. Bien, ese patrón no se les olvide, ¿vale? Veamos este electrocardiograma. Este es el de un paciente de 63 años, vendedor de mangos en la puerta de una escuela. Tiene un dolor de pecho, cortico, pero muy intenso, se asustó mucho y él lo querían mucho los estudiantes, se lo llevaron para la unidad intermedia. En la unidad intermedia le tomaron este electrocardiograma, le dieron una carga de ASA y de clopidogrel y lo mandaron para un hospital de tercer nivel. Y aquí le hicieron unas troponinas que fueron negativas, pero se asustaron con lo que vieron en el electrocardiograma y terminó en coronariografía. ¿Estarían ustedes de acuerdo en pensar eso? Miren D1, miren D2, miren D3, miren ABR. ABR, que antes no la veíamos, se convierte en una derivación espectacular para ayudarlo a uno a analizar muchas cosas. ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Qué piensan? ¿Infarto agudo de miocardio anteroseptal? ¿Es una hipercalemia por esas T un poco altas que hay? ¿Es una pericarditis o es un Takotsubo? ¿Por cuál se apuntan? Los patrones que estuvimos analizando. Recuerden los detalles interesantes que estuvimos analizando. Miren, elevación en D1, elevación en D2, en D3 y en ABF. Si yo tengo una elevación en D1, en vez de una depresión, esta elevación no es por isquemia. ¿Entendido? Entonces, si yo encuentro una depresión en D1 y en ABL, con una elevación como la que estoy viendo aquí en 2,13 ABF, esa vaina es isquémica. Pero si yo tengo una elevación en D1 y en ABL y la tengo en 2,13 ABF, esa vaina no es una cosa isquémica. Y miramos B1, B2, B3 otra vez y también todas tienen elevación del segmento ST. ¿Y cómo está ABR? ABR, ya lo vimos cómo está, no voy a volverme para no enredar aquí de pronto la vida, pero ABR muestra lo siguiente. Muestra la P, el segmento PR elevado, la Q y un segmento ST deprimido. Este patrón de PR, segmento PR elevado, patrón adicional de segmento ST deprimido en este marco, donde hay elevación en casi todas las derivaciones, eso es una pericarditis. Este muchacho se ganó la coronografía, coronarias epicárdicas sanas. Interrogándolo, resulta que la semana anterior había estado con un cuadro, artralgias, con fiebre, pensó que era un chikungunya, le hicieron entre los exámenes unas plaquetas, tenía 110,000 plaquetas, hizo un cuadro viral y hizo una pericarditis y se ganó una coronografía. Pero si hubiéramos analizado esos patrones electrocardiográficos, nos hubiéramos mantenido en el diagnóstico pericarditis. Un Takotsubo, que saben ustedes que es ese síndrome en el cual por una emoción intensa hay una descarga de catecolaminas que hace que la parte de la punta se balone y la base se contraiga muy bien, da cambios electrocardiográficos parecidos al infarto de miocardio o cambios de la onda T inespecíficos y muy dinámicos. Pero este cuadro clínico es definitivamente de una pericarditis. Con este electrocardiograma hacemos el diagnóstico de lo que pasa con esta jovencita que llega inconsciente a urgencias. No necesitamos
Demás, no necesitamos estudios toxicológicos. Vean ustedes qué tan lindo recordar el patrón que tiene esta jovencita. Llegó inconsciente y ¿qué le encontramos a ella? Está rápida. Ese QR se empieza a ampliarse. ¿Será que tiene una taquicardia ventricular? Oye, tiene un QT como largo. Por aquí está metida la onda P. Esa paciente tiene una taquicardia sinusal. Muy fina está la P, pero ahí está metidita. Pero ese QR es un poquito amplio y ABR tiene esta parte final alta. Ese electrocardiograma es típico de intoxicación por tricíclicos. Ese patrón es de eso. Esa muchacha no tiene sino una intoxicación por tricíclicos. Miren en detalle los cambios. Aquí está la onda P, el QRS ancho. Miren la morfología de B1 y la parte final, más de 3 milímetros en ABR. Se corrige la situación, simplemente la parte de calcio, etcétera, y observen cómo cambia este D1. Miren la morfología de D1, cómo se modifica completamente, y ABR, que tenía esta R terminal, bien, estrechito y ya completamente normal. Entonces, nuevamente, ese patrón les hace a ustedes el diagnóstico de intoxicación por tricíclicos. No lo olviden. Y sí, estoy seguro que dan con el diagnóstico porque en esto han trabajado ustedes en su clínica y seguramente lo han visto alguna vez. Una chica de 33 años, obesa, sedentaria, en un momento presenta una disnea súbita y un dolor de pecho que si lo interrogamos un poco más, a lo mejor es un dolor de tipo pleurítico. Y le tomamos este electrocardiograma y con el electro nos apuntamos a lo que está pasando con la paciente. Miremoslo, observen ustedes D1, D2, D3, ABR, ABR, ABF. Miren las precordiales, qué es lo que pasa en la repolarización en las precordiales, cómo está B1. Reconocen este patrón, ¿cierto? D1, una S profunda. D3, arranca negativo, Q, T negativa. S1, Q3, T3. ¿Sí? Y vemos las precordiales y hay unas T negativas que van en B1, B2, B3. ¿Qué tiene esa muchacha? Un tromboembolismo pulmonar. Definitivamente tiene un tromboembolismo pulmonar y vas a hacer todo el estudio complementario con ella. Pero este electrocardiograma, la primera cosa que te pone a pensar es que esta chiquita, esos patrones que estamos viendo son de un tromboembolismo pulmonar. Bien, fíjense ustedes, esto no se los olvide, la morfología que tiene B1 es de una sobrecarga ventricular derecha aguda, empieza a ser mayor la R que la S, hay una T profunda en B1, pero puede ser normal, pero ya en B2 no tiene por qué serlo, ni en B3 tampoco, con este cambio del segmento ST. Esto nos está hablando de que el ventrículo derecho está agudamente sometido a un estrés y nos está dando este giro del eje hacia la derecha y nos está dando todo este cambio a nivel de la repolarización anteroseptal, ¿ok? Esto es frecuente que nos pase. Llega un paciente que está tomando algún medicamento antihipertensivo que no recuerda o que de pronto él lo confunde y llega descuadradito de su presión arterial y nosotros le agregamos otro medicamento y al cabo de unos días el paciente está fatigable, está de pronto hasta disneico y lo examinamos y lo encontramos bradicárdico y le tomamos un electrocardiograma y nos encontramos este patrón, donde encontramos un paciente, vale, bradicárdico, está bradicárdico, de acuerdo, complejos estrechos, hasta ahora no nos impresiona nada, empezamos a buscar la presencia de onda P y no vemos onda P por ningún lado, de pronto por aquí esta barriguita nos diga que a lo mejor está por aquí metida posterior del complejo. ¿Qué tiene ese paciente? Tiene un ritmo de tejido de unión. ¿Y por qué? Hombre, le dimos seguramente, estaba tomando verapamil, le dimos un beta bloqueador y hicimos que ese nodo sinusal dejara de funcionar y está haciendo un ritmo de escape en el tejido de unión. Le quitamos el beta bloqueador, le quitamos el verapamil, recupera otra vez su ritmo sinusal, pero el paciente está con un efecto secundario muy importante de los medicamentos que le hemos dado para controlar su hipertensión arterial. ¿Ok? Vean lo que bonito. Es una bradicardia rítmica de complejos estrechos porque está usando todo el sistema de conducción normal, pero se está originando en el nodo. Igual, este paciente es algo importante tenerlo en cuenta. Hacía ya 2 años le habían dicho, usted necesita un marcapaso.
Y él dijo, no, yo no dejo ponerme un marcapasos, y siguió viviendo tranquilamente. Ahora está con una neumonía adquirida en la comunidad, en la UCI, y el paciente le tomamos un electrocardiograma y nos encontramos de que efectivamente está bradicárdico. Sí, está bradicárdico como 300, 150, 100, 75, 60, 50, como 42. Estrecho el complejo QRS. ¿Será que estos son ondas P? Pero empezamos a mirar esas posibles ondas P y vemos que se van pegando al complejo QRS, se van pegando, casi que se meten aquí al complejo QRS, y vemos que hay por aquí otras metidas, y empezamos ya con un caliper o con un papelito y nos damos cuenta de que estas son ondas P que van por un lado y las otras ondas P y el complejo QRS va por otro lado. Y hacemos fácilmente el diagnóstico de que estamos frente a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado con un ritmo de escape supragiciano, porque el QRS es estrecho, que está muy posiblemente en el nodo sinusal, en el nodo AB, y el paciente se ha defendido. Sí, no ha tenido síncopes en este periodo gracias a que tiene esa situación. Entonces, ese paciente seguramente no es capaz de responder al cuadro febril y va a ser más difícil. Nos toca echarle el cuento, decirle que es un marcapasos y que realmente es muy sencillo, y que él entienda la cosa y se convenza de que vale la pena utilizar un marcapaso con él. ¿Ok? Entonces ahí está bien bonito esa importancia de buscar la onda P y la relación de la P con el complejo QRS para poder indicarnos qué ritmo va a tener. El doctor Fortis va ahorita a deleitarse con ustedes también, mostrándoles el enfoque del paciente con arritmias. Espero que este tampoco lo olviden, porque ese caso lo vimos hace poquito, y es un patrón que si llega nos toca interpretarlo, y si no, se nos muere el paciente. Es un chico de 39 años, previamente sano, asintomático, ingresa por palpitaciones. Y güey, madre, el susto que se lleva el clínico en urgencias mirando ese electro, ¿cierto? Eso lo asusta a uno, y dice, hijo de madre, ¿qué estoy metido? Y esto tiene un patrón que le permite a uno identificarlo. ¿Qué hay en él? Fíjense ustedes que nos encontramos con que hay una frecuencia cardíaca muy rápida. ¿Estamos? ¿Rítmica o arrítmica? Arrítmica. El QRS es ancho. Entonces ya empieza uno a pensar, será una taquicardia polimórfica, pero hay momentos en que uno ve que esto es muy rápido, que hay momentos en que se dispara casi que a más de 300, y entonces ya empieza a sospechar uno qué es lo que hay detrás de esto. La sospecha con esto es de que ese paciente tenga una fibrilación auricular preexcitada. Y lo único que hay para hacer con ese paciente es descargarlo. Ese paciente hay que revertirlo. Y vean ustedes, aquí está rapidísimo. Aquí miren ustedes la frecuencia que tiene, más de 300, se pega, se descarga, y aquí aparece la explicación de lo que tiene ese paciente. Miren el electrocardiograma. Aquí este patrón tampoco lo pueden olvidar. Es un pere corto, una onda delta. Aquí de pronto la vemos mucho más fácilmente en B5. Miren ustedes ese pere corto, miren esa onda delta. Claro, era un paciente que tenía un asa anómalo, tenía una preexcitación, hizo una fibrilación auricular, y todo lo que había arriba en la aurícula bajaba. Vean ustedes qué lindo el patrón que tiene, y ese patrón siempre tengan que mirarlo en un paciente que haya tenido palpitaciones joven. Nunca se les pase un pere corto, una onda delta. Hay que mirarla siempre que un muchacho consulta por esa sintomatología. ¿Ok? Entonces, no se olviden de ese patrón de pere corto, onda delta, que es tan importante.
Esto es una FA preexcitada. Lo descargan y a lo que sale, P de corto, onda delta. Recuerden ustedes, un patrón en B1, siempre que uno ve una onda R en B1 mayor que la onda S, hipertrofia ventricular derecha, Wall Parkinson, Y, infarto de la cara posterior, que ahora la llamamos bien basal lateral, etc. Miren otra vez el patrón, RR variable, QRS ancho, frecuencias muy altas, mírenlo otra vez, ese patrón no se les olvida, es el de siempre se manifiesta de esa manera una FA preexcitada. Y es lo que pasa, tenemos arriba en la aurícula disparándose esto a 300, 700 por minuto y encontrando un haz anómalo por el que se puede bajar sin las limitantes que le pone el nodo AB y por eso esas frecuencias tan altas que llevan a la muerte al paciente y por eso hay que descubrir el síndrome de preexcitación antes de que se presente una complicación como esta, ¿vale? Cuando ustedes, y ahora lo van a ver con el doctor Fortis, estén frente a una taquicardia de complejos estrechos o cuando sea el momento oportuno, algo que deben acordarse de que vale la pena hacer como una maniobra y tomar el electrocardiograma durante la maniobra y después de la maniobra es esta situación. Esta es una chica que vimos en consulta que venía siendo manejada por una falla cardíaca. Llegó a su consulta de control, la interna que la vio encontró que tenía una frecuencia cardíaca de 130. Dijo, ¿por qué? Si está con beta bloqueadores y demás. Le tomamos un electrocardiograma y aquí está otra vez lo que vimos en el otro paciente, esta barriguita. Esta barriguita le hace pensar a uno en algo, y aquí está un poquito mejor. Vean ustedes, esta barriguita, algo le hace pensar a uno, pero queda uno con las dudas. Pero le hicimos una maniobra vagal, un masaje del seno carotidio y se nos despejó el diagnóstico. Miren cómo empiezan a desaparecer los complejos QRS y se quedan las ondas del flóter allí un rato largo que lo asustan a uno porque todo este rato está sin con contracción ventricular y aquí está, vuelve a aparecer otra vez el complejo QRS, ¿cierto? Entonces, eso nos despeja el diagnóstico. O este otro caso, es el papá de una colega que 4 veces había tenido episodios presincopales y no habíamos podido entender qué le pasaba. Se había hecho ya Holter, prueba de esfuerzo, el eco era completamente normal hasta que le dio este episodio y estaba cerquita de donde pudieron tomar un electrocardiograma y se demostró que tenía una taquicardia rítmica de complejos estrechos sin onda P. Ahora discutirán eso con el doctor Fortis. Este paciente tenía una entrada nodal, un masaje carotidio y miren qué lindo, resuelve el diagnóstico y de una vez resuelve el problema del paciente entrando a ritmo sinusal. Veamos unos patrones que no son muy frecuentes, pero si los descubren salvan vidas. Chico de 18 años, hizo síncope mientras trotaba. Un síncope en ejercicio habla de un síncope cardiogénico. No puede uno dudar hasta de estudiar profundamente su paciente. Síncope durante ejercicio habla de un problema cardiogénico. Cuando uno terminó de hacer ejercicio y le da la pálida, posiblemente eso no es un síncope cardiogénico, puede ser un neurado mediado neuralmente, pero durante ejercicio hay que pensar en una cosa cardiogénica. Bueno, yo les mandé este electrocardiograma. ¿Quieren diagnóstico? Ustedes ven que por todos lados vemos unas ondas T negativas y ese miércoles, ¿será que ese muchacho tiene una cardiomiopatía? Porque estas alteraciones de la repolarización tan profunda deben ser por una miocardiopatía y eso posiblemente le causó el síncope. Pero el detalle está en B1. Miremos más de cerca. Esta maricaíta, esta cosita que está aquí en el segmento ST es una de las ondas J. Eso es una onda épsilon y con todos esos cambios esta es una displasia ritmogénica del ventrículo derecho que mata a los jóvenes si no se descubre a tiempo a los deportistas. Displasia ritmogénica del ventrículo derecho, esa morfología es de una onda épsilon. Bien, ahí donde la están viendo en ese puntico es obviamente fina, pero si uno tiene ese patrón metido aquí en la biblioteca y lo compara, lo descubre. Y este otro patrón que es interesante porque es un lío que se nos pone frecuentemente
En las urgencias, un chico de 38 años llega con dolor de pecho y asustado porque hace una semana un compañero tuvo una muerte súbita y uno le toma este electrocardiograma y ve esta elevación del segmento ST y se asusta, ¿cierto? Dice, miércoles, usted, un momentico, cuénteme, ¿usted le han tomado un electrocardiograma antes y le han dicho que tiene algún problema? No, doctor, es la primera vez que me toman el electrocardiograma. Bueno, aquí hay unos hallazgos, yo quiero estar completamente seguro, voy a tomarle unas muestras de sangre y le vamos a tomar un electrocardiograma en las próximas horas para estar seguro de que todo esté controlado. Tomas un electrocardiograma a la hora, el electro es igualito, troponinas negativas. Lo dejas todavía más en observación, 3 horas, 4 horas, el mismo electrocardiograma. Ese muchacho tiene un diagnóstico que es un síndrome de repolarización temprana. Aquí hemos aprendido cosas que siempre hemos dicho, esa vaina es benigna. Un grupo francés, Daxaguerre, que trabaja en Burdeos, su grupo empezó a mirar que ellos tienen un grupo grande de personas seguidas con fibrilaciones ventriculares cuyo origen no se ha podido establecer, y se encontraron que esos muchachos tenían mucho más síndrome de repolarización temprana. Entonces empezaron a llamar la atención. Si ustedes ven una repolarización temprana, préstenle atención. Miren sobre todo si los cambios están tanto en las derivaciones precordiales como las que vimos aquí, y si están también en las derivaciones de miembros. Y lo más importante, pregúntense en la familia, ¿ha habido un familiar con una muerte súbita? Porque sí toca estudiarlo y mandarlo al electrofisiólogo. Entonces, ya no pensamos como antes de que esta vaina era completamente benigna, hay que analizar bien el caso clínico y estar seguro de que ese paciente no haya tenido síncopes y que en su familia no haya una muerte súbita en época temprana, ¿cierto? Entonces, este es un estudio muy lindo de consenso, escrito recientemente, como ven ustedes, donde se llama la atención sobre esa necesidad de mirar cuidadosamente la repolarización temprana. Y el otro patrón muy importante que tenemos que aprender a reconocer es el patrón de Brugada, que recuerden que lleva a muerte súbita por arritmias ventriculares de tipo torsade de Poix. Otra circunstancia parecida, salvadora, si ustedes la identifican. Este chico lo vimos hace menos del mes, aquí en San Vicente de Paúl, un muchachito de 10 años que durante las prácticas deportivas, un muchacho de buen rendimiento deportiva, el maestro lo encontró inconsciente, le empezó a reanimación, lo trajo y afortunadamente ese muchachito salió adelante. ¿Qué tiene ese muchacho? Si somos sistemáticos, y una de las cosas que a veces se nos olvida hacer es la medición del QT. ¿Sí ven ese QT? Ese QT está terriblemente alargado. Es que miren ustedes, cuando la T está más allá de la mitad del RR, es porque hay un QT definitivamente alargado. Entonces, miren ustedes, un QT como de 500 y pico de milisegundos, de manera que este muchacho se enfrentó como un síndrome de QT prolongado, se empezó a estudiar y está en este momento con un cardiodesfibrilador. Ya tuvo una muerte súbita, un síndrome congénito de QT prolongado. Ok, muchachos, complementario pues a todo esto que hemos dicho, pues que ya va siendo hora de que redondeemos. Vimos las primeras 4 recomendaciones: sea sistemático, haga la correlación clínica, compare con patrones, tenga un buen número de patrones. Cuando tenga una bradia o una taquiarritmia, tome un dedo largo, un B1 largo, no se arrepientan de eso porque les ayuda a salir de líos. Vieron ustedes cómo las maniobras vagales en las taquiarritmias nos ayudan mucho, y tomen el electrocardiograma mientras hacen la maniobra. Pidan a su paciente, cuando estén enredados, si tiene un electrocardiograma previo, y compárenlo porque les puede sacar de líos, sea que ha cambiado el electrocardiograma o es el mismo. Esa elevación del segmento ST, ese punto J elevado, lo ha tenido toda la vida. Fresco, lo tranquiliza a uno mucho. O por el contrario, hay cambios. El paciente está en urgencias, el seguimiento a la hora, a las 2 horas del electrocardiograma, le saca a uno de dudas porque los cambios son muchas veces completamente dinámicos. Ven ustedes la trascendencia de buscar la onda P y ver la relación con el QRS, y
La otra parte que vimos, busque cuando hay elevación del segmento ST en las derivaciones que están opuestas, si hay cambios, y el ABR. Vieron ustedes cómo el ABR cada vez da más información. Bueno, no olvide que todos los días podemos aprender más y que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo lo mejor que podemos nosotros hacer y dar de nosotros todo lo bueno que somos capaces de dar. Muchos éxitos en lo del restante del curso y en su examen de residencia. Los esperamos tener en nuestras residencias el próximo año. Muchas gracias. Siguen las preguntas y las inquietudes. Ustedes se encuentran en la plataforma no solamente los electros más importantes que discutimos aquí, sino ese documento que tiene los patrones que hemos ido como guardando, y si los ven, les va a ser de utilidad en la interpretación que tengan para hacer de sus electrocardiogramas. Espero que les sea de utilidad y pensamos que de pronto podamos enriquecerlos en el futuro, y ustedes me pueden mandar electrocardiogramas con cositas lindas que tengan, que los compartimos. Como dijimos, aquí todos estamos en plan de aprendizaje y somos igualmente maestros de todos. Esa es nuestra función, de compartir conocimientos y compartirlos plenamente. ¿Inquietudes? Las personas que están en la periferia, que están viéndonos virtualmente, ¿tienen alguna pregunta? Hay una virtual. ¿Cuándo no hacer la maniobra en una de las taquicardias? Si veíamos que ese paciente entró, o sea, sin complejos QRS durante largo tiempo, le da un temor de hacer mismos. Obviamente. Entonces, mira esto. Algo que el paciente que le mostré, un señor de 84 años, uno tiene que auscultarle cuello y estar seguro de que no tenga un soplo en cuello para hacer una maniobra que no vaya de pronto a desprender una placa, que sería no prudente hacerlo si encuentra un soplo. Pero mira, acaba de salir una publicación en Lancet muy linda. No se imagina uno esta cosa, que a esta hora de la vida a alguien se le dé por probar si una maniobra tan sencilla como hacer un valsalva y después de hacer el valsalva subirle las piernas bruscamente al paciente y mantener esto, logra ser una maniobra mucho más efectiva en romper un movimiento circular en el nodo AB, y resulta que es mucho más efectiva y es muy segura para el paciente. Es un artículo publicado hace una semana en The Lancet, si quieres se los mando, porque es muy bonito, es muy práctico. Eso que le digan a uno, y le puede uno explicar al paciente, si usted le da esta cosa y no se la hemos podido diagnosticar y está lejos, no puede ir a un centro donde lo puedan atender, haga la maniobra de valsalva, que le suban las piernas y posiblemente tengamos algo efectivo. Entonces, fundamentalmente, es esa la única razón de no hacerlo, ¿cierto? Y si tú tienes la historia de que ese paciente tiene un antecedente de un nodo sinusal, un seno carotidio hipersensible, de pronto sí te da susto hacerlo, pero el resto, no hay problema. ¿Qué pregunta había del grupo virtual? ¿Alguna otra pregunta? Entonces quedo comprometido a mandarles el artículo de Lancet. Es una investigación sencilla de hacer, dice, no necesita una tecnología compleja. Y miren, es simplemente recoger los casos, plantearse una pregunta, hacer un seguimiento, hacer un análisis y dar una recomendación a todo el mundo de cómo hacer más fácilmente las cosas. Doctor, ¿cómo diferenciar una fibrilación auricular preexcitada de una taquicardia ventricular monomorfa? Listo. Mira, cuando uno encuentra una taquicardia ventricular monomorfa, hola, aquí, tú te vas a encontrar definitivamente esto. Usualmente vas a encontrarte, aquí pues me van a perdonar porque aquí sí no soy capaz de hacerlo completamente rítmica, vas a encontrarte una taquicardia que es RR constante. El lío que encuentra uno es cuando tiene la torsada de Poix. Ahorita el doctor Fortich va a contarles un poquito más de estos detalles. Ya empieza a tener una RR variable y una morfología que es como si fuera un acordeón, donde cambia el eje de la taquicardia y vuelve otra vez a tener un eje distinto. En la FA preexcitada, el detalle,
RR variable y muy rápida, casi más de 300, porque una taquicardia ventricular, casi un flote ventricular, no pasa a esa frecuencia cardíaca, sino que usualmente se queda por debajo de 250, pero por encima de 300 solamente lo puede explicar el que venga toda la información de la aurícula y pase al ventrículo a través de una anómala. ¿Ok? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, Alfredo, si no hay otra pregunta, nuevamente muchas gracias. Ha sido un honor para mí iniciar esta diplomatura y muchos éxitos en ella.